Bienvenidos un día más, un episodio más, bueno, una semana más al episodio de La Cueva de los Vampiros. Este podcast que pues habla de vampiros, creo. Quiero pensar que sí. Entonces vamos a comenzar. Como se los mencioné la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de vampiros. No de todos porque son un chingo, pero sí vamos a hablar de algunos de ellos. Ya se los mencioné. Vamos a tardar unos 3 episodios, poquito más, hablando de tipos de vampiros. Cuántos existen, qué son, en qué se parecen unos con otros. Todo eso. Entonces, bueno, existen en el mundo una gran variedad de vampiros de todo tipo. Cada civilización tiene en su historia no muertos, desde la antigua Mesopotamia, como lo vimos con Lilith, y sus pueblos hasta las sociedades actuales con algo más alejado al canon europeo del vampiro. Distintas características físicas, mentales y cambio en sus poderes y capacidades, y es por ello que se debe conocer, investigar y analizar cada una de las civilizaciones y etapas de nuestra existencia a lo largo de la historia para así entender en parte de la gran manera en que ellos veían a ciertos individuos o dioses al pasar de los siglos y sorprendernos que unas de las civilizaciones tenían casi la misma interpretación de estos seres a pesar de que las grandes distancias entre siglos y kilómetros que separaban unas de otras pues los unía en eso, ¿no? Y es por ello que primero hay que conocer qué tipo de vampiros han existido a lo largo de nuestra existencia en este planeta. Para comenzar, el más básico, el más conocido, o uno de los más conocidos, son los Strigoi. Los de que, bueno, que a día de hoy conocemos como Rumanía, vieron a la luz un tipo de vampiros semejantes al Drácula que conocemos, pero con notorias diferencias, tanto físicas como económicas y hasta intelectuales. Estos vampiros se caracterizan principalmente se caracterizaban en vida por ser personas crueles en su trato con otras. Solían practicar artes oscuras y se les llamaba también moroi, que también veremos este tipo de vampiro en vida, ¿vale? En otras regiones, porque dentro de Rumanía, dentro de los Cárpatos, había morois y había strigois y podían significar lo mismo o algo distinto. Los veremos a los dos, ¿ok? Entonces, los cuales eran ermitaños, solían vivir aislados de las comunidades y además eran pobres, físicamente pálidos y ancianos, debido principalmente a su manera de vivir, aunque un ejemplo de ellos podría ser un Nosferatu, el típico Nosferatu de Murnau. Él sí asemeja a un Strigoi o a un Moroi. Bueno, pero se quedan a medias por muchas razones, a excepción de su peculiar aspecto. Cuando un Moroi o un Strigoi fallecía, habían varias maneras de determinar si se convertiría en un Strigoi, como por ejemplo, si una tumba no proyectaba sombra, si tenía una mala sepultura, si se suicidaba, si había animales caminando por la noche cerca de la tumba. Podría decirse que son solamente supersticiones de la época, pero según casos de la época también, sí hubo uno que otro muerto que fue ritualizado después de ser enterrado, ya fuera por desconocimiento de lo que pasaba con un cadáver al podrirse o porque realmente era un strigoi. Su aspecto después de ello era pálido, se volvían pelirrojos, su cuerpo estaba incorrupto dentro de la tumba. También algunos estaban calvos. Había perforaciones en sus ataúdes o en la tumba desde el exterior. Y según se cuenta, en su tumba había una llama azul, algo tenue, pero que delataba al no muerto. Era una manera de reconocerlos. Solían atacar a personas durmiendo. Solo bebían sangre de gente cercana, ya que beber sangre de un familiar era más sano que de algún extraño que pudiera estar contaminado. A pesar de que estos seres propagaban enfermedades después de su ataque, o sea, su mordida infectaba la sangre del alma desdichada y sufría distintos padecimientos como fiebre, alucinaciones, sueños húmedos,
voces y visiones que se podrían traducir como la conexión telepática entre el vampiro y su víctima, lo que la haría fallecer y en todo caso se creía que regresaría convertida en un estirge. Sí, era una mujer, la cual eran no muertas humanas asociadas a las mujeres aladas como las estirges. Luego de localizar a un Strigoi, lo siguiente era destruirlo y para eso se solía llamar a un sacerdote para después exhumar el cadáver, por lo regular hinchado por la descomposición cadavérica o porque seguía vivo. Después, entre comillas, claro, porque era un no vivo, no un no muerto. Después se le sacaba el corazón para posteriormente decapitarlo y quemarlo hasta las cenizas. Otra manera de acabar con uno de ellos era decapitarlo, colocar ajos y flores de flores de ajo también en su boca. Y una última era la creencia en que estos vampiros están muy obsesionados con contar. Y era por ello que regaban la tumba con semillas de amapola o pétalos de rosa mientras éste no se encontraba cerca, y cuando éste regresara se vería obligado por su trastorno, a contar todo, y eso lo mantenía distraído hasta la salida del sol, lo que bueno, provocaba su muerte, ¿no? Lo quemaba por ese pensamiento, esa costumbre de que el astro rey acababa con el vampiro. Pero bueno, también existen los moroi. Vamos a hablar de los moroi un poco. Y es que los moroi, dependiendo de la región de Rumanía donde te ubiques, tienen significados muy distintos o iguales a los strigoi, como ya lo mencioné al principio, ya que los morois son bebés no nacidos o muertos asesinados al nacer y que no fueron bautizados. Las madres, por venganza de tener hijos fuera del matrimonio, infidelidades o el hecho de ser madres solteras, las llevaba a matar o abortar a estos hijos y así conservar, entre muchas comillas, una buena imagen frente a la sociedad. Había casos donde incluso los enterraban vivos a los pobres bebés. Que luego de 7 años regresaban del limbo. Se creía que pasados 7 años, cuando el niño ya tenía 7 años, regresaba del limbo donde se encontraban, ya que sin ese sacramento del bautismo no podían ir al cielo, pero tampoco al infierno. Entonces, al no encontrar paz, regresaban para atormentar a la madre de manera física, mental, en sueños y se cree también en la muerte. Ellos eran los encargados de torturar a sus madres ya muertas por haberlos asesinado o abortado. En otras regiones de Rumanía se creía que los moroi eran brujas que robaban la leche de las vacas o de las madres, haciendo esto un vampirismo más encaminado a la riqueza alimenticia y así dejar tanto a las crías animales, bebés y adultos sin mucha producción láctea, por ende menos alimentación. Un último escenario, los moroi y los strigoi son la misma entidad, como lo vimos anteriormente. Para seguir, los dampir. Los dampir, ¿quién no conoce un dampir? O sea, los hemos visto en muchos lados en el cine, en especial con Blade. Así que bueno, este vampiro mestizo, el híbrido entre humanos y vampiros, provenientes del folclore eslavo y gitano. Este mestizaje era posiblemente gracias a que los vampiros masculinos, al tener encuentros con las mujeres humanas, estas daban a luz a un dampir, con capacidades tanto humanas como vampíricas. En los Balcanes se tenía la creencia de que un muerto podía volver con lo que fue su esposa en vida o con la mujer a la que amaba para posteriormente copular, y si se daba el suceso la mujer podía quedar embarazada y solo le quedaba esperar a saber si daría luz a un dampir o a un humano común. Por su parte, los búlgaros creían que los vampiros atacaban a las vírgenes y las embarazaban para así tener descendencia, que en algunos casos podrían ser un dampir. Otras creencias muy extendidas era que solían andar de pueblo en pueblo o incluso de país en país para así poder casarse y tener descendencia, aunque en algunos casos la mala fama de estos chupasangre era tal que en algunos pueblos ya los esperaban para acabar con ellos, lo cual hizo que cambiaran su rumbo a otros países y no solo territorios dentro de uno solo. Y todo esto debido al gran apetito sexual que se les conoce
a los vampiros desde hace milenios, desde Lilith, la Lamia, súcubos e íncubos, llegando a los vampiros esa sed que aunque en muchos de sus casos son estériles, siempre pues están ahí algunos que no lo son, que sí pueden procrear. Hablando sobre las capacidades que heredan de su padre, heredan todo menos las debilidades. Esto quiere decir que un Dhampir no muere con ajos, ni con el sol, no les teme a los objetos sagrados, ni a otras formas de combate contra vampiros. De hecho, es tal su poder que muchos de ellos llegaron a ser cazadores de vampiros, debido a que también podían localizar a un vampiro de entre mucha gente, en una de sus ventajas. Sabían cómo reconocerlo y acabar con él de manera rápida. También un Dhampir podía ir pasando sus habilidades de generación tras generación, aunque el primer Dhampir se daba casi siempre después de 2 generaciones, es decir, humano, Dhampir. Eso sí, siempre era común que solo nacieran hombres Dhampir y muy extraño que naciera una vampiresa, ya que estas últimas, al igual que las vampiresas, eran estériles, ya que para que haya vida nueva, quien dé la vida debe estar vivo. Y era algo que no pasaba con los vampiros en muchos casos, porque venían de una mujer, entonces la mujer estaba viva. El padre no tanto. Un Dhampir, por cierto, significa beber con dientes, y es una palabra que proviene del albano y del protoalbano, y sus sinónimos pueden ser vampiritia, glock y sabotnik, y en otras lenguas y regiones, ¿vale? Reconocer un Dhampir es algo no tan complejo, ya que son seres con cabeza grande, cabello negro, no tienen sombra, son seres sucios, tienen nariz pequeña, cuerpo blando pero con aspecto humano, poseen también una fuerza brutal, velocidad y pueden detectar otros vampiros. Son solitarios, pueden salir de día y también beber sangre de animales y de humanos, aunque esta última la evitan por su negativa a ser como sus padres. Sus padres, que por cierto en vida solían ser Morois, y finalizando con que los vampiros les temen a los Dhampirs debido a que son más fuertes y tienen ventajas que un vampiro sangre pura, digámoslo así, no tiene, gracias a su parte humana y muchas veces ligada a la iglesia, ya que muchos Dhampirs recurrían a la iglesia como cazadores de vampiros, brindarle ese servicio a Dios y devolver algo que su madre humana les dio, ¿no? Esa parte humana, esa parte de sentimientos y todo lo que un vampiro no suele tener. Vamos a seguir con, si no me equivoco, el último tipo de vampiro que vamos a ver el día de hoy, y son los Draught. El vikingo nórdico, el que camina de nuevo, es la traducción a estos seres de la mitología nórdica y que en el nórdico antiguo significa fantasma. En la antigua sociedad escandinava se creía que estos seres habitaban las tumbas de guerreros y de hombres ricos y usaban sus cuerpos como hogar, además del ataúd. Se decía que también que eran celosos de sus tesoros que había en las tumbas, e incluso celosos de los vivos, ya que estos seres se apegaban a la vida y a sus celos, y su celo los hacía atacar a los vivos, aunque estos no fuesen simples saqueadores de tumbas. Estos seres poseen distintas habilidades sobrenaturales como la fuerza sobrehumana, podían crecer tanto como quisieran, pero era de acuerdo a su peso y se decía que eran extremadamente pesados. Algunas sagas mencionan que tenían poderes mágicos, tales como cambiar de forma, controlar el clima, predecir el futuro. Podían también interferir en los sueños y maldecir a sus víctimas. Salían de la tumba con apariencia de humo que les facilitaba el escapar por entre las rocas, y tenían además el hedor característico a putrefacción debido al cuerpo en descomposición que poseían. A pesar de poder salir bajo el sol, preferían la oscuridad de la noche para atacar a sus víctimas y a los saqueadores de tumbas. A ellos los mueve la codicia y los celos, por ello podían llegar hasta aplastar, devorar los cuerpos enteros, beber la sangre y enloquecer a sus víctimas, que no solo eran humanos, sino también el ganado y las mascotas,
sufrían muertes terribles a causa de estos seres que algunos llamaban zombies, pero tienen mayor parentesco con los vampiros. El cómo alguien llegaba a convertirse en un Draught era sencillo. Si uno de estos mataba a un humano, el fallecido podía transformarse también en un no muerto. Era la forma más simple, pero también si el humano era una persona muy celosa y ambiciosa, podría regresar para matar a cualquiera que quisiera robar sus tesoros e incluso atacar a su familia por la misma razón o por venganza. ¿Y cómo era posible acabar con un Draught sin morir o convertirse en el intento? Bueno, la manera más típica de otras culturas, que también se ve en esta, es por decapitación. Quemar el cadáver y ellos lanzaban las cenizas al mar. Su prevención, por otro lado, era más compleja, ya que usaban en el muerto unas tijeras de hierro abiertas que encajaban en el pecho y ponían paja y ramas entre la ropa del difunto. También se le ataban los pies o los dedos gordos y se les ponían agujas en los zapatos para que jamás pudieran volver a caminar. También posteriormente procedían a izar y bajar el sarcófago 3 veces en 3 direcciones distintas para así poder desorientar al no muerto y no volvieran al de la tumba. Por último, se construía una puerta por donde el cadáver entraba con los pies por delante y las personas lo rodeaban para que no pudiera salir de nuevo. Después de eso, la puerta se sellaba hacia arriba y se cubría con piedras y naturalmente la naturaleza pues reclamaba eso. Crecía césped, crecía maleza, crecían plantas y bueno, después de todas las medidas tomadas no funcionó, ya que si no funcionaba ninguna de esas medidas de las anteriores tomadas, pues ya con toda la maleza, con toda la vegetación, no iban a poder salir de su tumba, ya que la puerta iba a estar sellada gracias a la naturaleza. Hay también relatos que mencionan 2 tipos de Draught, los que viven en los mares y los de tierra, y que estos últimos también se dividen en 2, y son quienes si salen de su tumba a matar y los que jamás salen. Porque bueno, y solo matan a los que entran a profanar su tumba. Está de más mencionar que estos seres pues no entraban al Valhalla y más bien eran enviados al Helheim, y si no empezaban a vagar hasta la llegada del Ragnarok en el Midgard. Chale, hoy ando hablando bastante mal, no tengo capacidad para hablar por la gripa, pero bueno, hablando de eso, pues sí, habría como un tipo de Draught un poquito más buenos, por así decirlo, que sí, solamente atacaban cuando alguien profanaba su tumba, cuando alguien la quería saquear, pues se despertaban y los asesinaban. Otros que asesinaban a cualquiera que pasase por ahí. Y otros que simplemente vagaban, y también los del mar, los espíritus de los ahogados, que se decía que al ahogarse una persona, un guerrero en el mar, regresaba de la muerte como Draught y intentaba sabotear los barcos vikingos y llevarse más gente. Entonces, esos son los 3 tipos de vampiros que vimos hoy. En el próximo episodio vamos a ver algunos otros más, porque nos quedan muchos, vamos a hablar de la Lamia. Vamos a hablar de qué es un Nosferatu, porque los Nosferatu con los Strigoi tienen sus diferencias. Vamos a hablar más que nada del Nosferatu del cine, para que vean esa diferencia entre cultura y cine, ¿vale? Con los cultural, con el folclore, con lo cinematográfico, con el entretenimiento. Faltan los Botjanoi, Domovoy, Kikimora, Upirlishchik, los hombres lobo, incluso vamos a hablar de ellos, los Utuku, Equimus, Ghouls, Jinns, Chaneks, Chupacabras, muchos tipos de vampiros que nos faltan por ver. Entonces vamos a ver en próximos episodios. Así que sígueme, suscríbete, comenta, comparte, para que si te gustan los vampiros no te pierdas ningún episodio, o si conoces a alguien que le gusten los vampiros no se pierda ninguno.
y por aquí nos estamos viendo. Hasta la próxima, gracias por ver La Cueva de los Vampiros. Hasta la próxima y buenas noches.